Muy buenas tardes, mi nombre es Mayuli Sofía Cabillos Gómez, estoy estudiando la carrera de agronomía y hoy les vengo a presentar unas pequeñas respuestas a unas preguntas. Bueno, la primera pregunta nos habla como de las actividades microbianas, su velocidad y recursos que influyen mucho en el crecimiento microbiano en medio de la naturaleza. Entonces, esta actividad microbiana nos muestra que depende, su actividad microbiana depende como mucho de la especie, del tamaño de la población, del estado del hábitat y también del ecosistema en el que se encuentre, ya que estas actividades dependen de esas cositas para poder ejecutar mejor sus desempeños en el ecosistema. También si encontramos en algún lugar o en un hábitat una muy buena actividad microbiana, esto nos quiere decir que es un suelo productivo y que es saludable, ya que podemos encontrar lo que son bacterias, hongos, algas, entre muchos otros más microorganismos que se encuentran en él. La velocidad microbiana se basa mucho en los nutrientes, ya que son como las condiciones del ecosistema que ellas se encuentran y dependiendo como de los nutrientes que encuentren, así mismo va a ser como su producción o su desarrollo, tanto para ellas como en producción y para las plantas que habitan en el lugar. Los recursos que ellas más necesitan o que influyen mucho en el crecimiento de ellas son los nutrientes, el ecosistema, el estado del hábitat, el tamaño de la población y las diferentes especies que podemos encontrar en el ecosistema. Estas son las cosas que más influyen en el crecimiento microbiano, ya que si en un hábitat se encuentra lleno de nutrientes, tiene un buen ecosistema y diferentes especies, ellas se pueden reproducir mejor y hacer un mejor desempeño. La segunda pregunta nos habla sobre la comunidad microbiana. La comunidad microbiana se basa en las especies que encontramos en el ecosistema, ya que ellas forman una población que trabajan en conjunto. Al trabajar en conjunto, ellas producen más alimento, tanto para ellas, producen un suelo mucho más sano, más saludable y mucho más productivo. Ellas se encuentran en un hábitat determinado y podemos encontrar en los diferentes hábitats o ecosistemas diferentes especies, ya que esto ayuda muchísimo a que ellas sean más fuertes para vivir en los diferentes ecosistemas y hábitats. También al vivir así en diferentes especies en el mismo hábitat, ayuda mucho para la nutrición del suelo, la producción, que sea un suelo más productivo y que pueda contar con muchos más nutrientes tanto para ellas como para los diferentes cultivos que habiten en la zona. La tercera pregunta nos habla sobre la competencia como de los microorganismos del suelo. Esto se basa a veces en la falta de los nutrientes y alimentos, ya que al vivir diferentes especies en un mismo hábitat pueden parecer de nutrientes dependiendo del suelo. Si el suelo está muy poco de nutrientes, los microorganismos se van a ver afectados, ya que no van a poder desempeñarse normalmente o ejecutar su labor como es. También esto afecta con un poco en la pérdida de ellos, ya que no tener como ese nutriente o esos alimentos estarían como en una fase de muerte o de estado crítico, ya que se estarían perdiendo estos microorganismos que son muy fundamentales en el suelo. La cooperación entre ellos es fundamental, ya que al haber diferentes especies en un ecosistema o en un hábitat, nutren mejor la tierra
logrando así un medio mucho más productivo, mucho más lleno de nutrientes y de alimentos, los cuales va a ser de mucho beneficio para los microorganismos y para el suelo, ya que va a ser un suelo sano y productivo. En el cuarto punto les muestro un poco sobre una fase de crecimiento. En esta fase de crecimiento tiene lactancia, exponencial, estacionaria y muerte. Esta fase de crecimiento nos muestra cómo empiezan a crecer diferentes especies o células de ellas, cómo empiezan a crecer y llegan a un punto, el punto de muerte. El punto de lactancia lo podemos encontrar cuando tomamos muestras de cultivos un poco viejos y podemos encontrar este punto de lactancia. Si tomamos de pronto muestra de un cultivo muy joven o en algún otro medio, se podría dar exponencialmente la fase exponencial, ya que prácticamente pasaríamos a esa, en el cual se encontrarían como la subida de las células, ya que la fase exponencial se encuentra mucho más en el estudio de las células de cultivos más jóvenes, en el cual nos muestra como el crecimiento de esas células y cómo va desarrollándose en los diferentes ecosistemas. La estacionaria nos muestra hasta qué punto llega el crecimiento de esas mismas células y como su estación, ya que las células no pueden crecer tanto porque en el proceso de cultivos ellas van a crecer hasta un cierto punto y de ahí no van a crecer más. Ellas van a estar como en un tipo de estación y después de eso vamos a ver como una de mejoría, ya que van a entrar al punto de muerte, donde ya van a perder un poco de nutrientes, de vida, y se da el punto de muerte. Esta tabla nos muestra un poco de cómo todo esto ayuda muchísimo tanto para los microorganismos y las células que habitan y cómo viven todo esto en el medio ambiente o en el ecosistema. También les muestro un mapa conceptual del cual vamos a hablar de 4 tipos de diferentes de mecanismos, los cuales ayudan en el proceso a los microorganismos y a la nutrición de la tierra o planta. El primero, la modificación del entorno. Él nos ayuda mucho, ya que mejora el entorno donde va a estar los microorganismos, donde se van a plantar diferentes cultivos, en los cuales vamos a encontrar bacterias o prácticamente gracias a ellas podemos mejorar el entorno. Gracias a las bacterias, a los hongos, ya que ellos aumentan como la humedad en el terreno, ayudando a vivir mejor las plantas, ayudándola a tomar como ese escudo o esos nutrientes para los diferentes cambios climáticos. También beneficia mucho para el proceso del crecimiento de las plantas, ya que le brindan nutrientes y diferentes alimentos, los cuales benefician mucho para el crecimiento de una planta. El segundo punto nos habla o se basa prácticamente en la preparación de la planta en los tiempos de sequía, ya que en ese tiempo ella va a echar mucho más raíz y va a guardar cierta cantidad de agua en las hojas, regulando hormonas, con lo cual la planta asimila mejor los nutrientes. Esto ayuda muchísimo a la planta, ya que la está favoreciendo o le está haciendo tomar como un tipo de escudo o de ayuda para los tiempos de sequía. El tercer punto nos habla sobre la resistencia contra los patógenos, ya que la planta controla la falta de agua, de metales pesados y de sanidad. Esto ayuda muchísimo también a que la planta se pueda asimilar y acoplar los diferentes
medios y diferentes cambios climáticos que hoy afectan a los diferentes cultivos. El cuarto punto nos habla sobre la biomasa vegetal, ya que con ello el nitrógeno, el fósforo, se ven como afectados o se ven como en deficiencia por los suelos ácidos, entre otros medios los cuales afectan a este punto. También se ve como un poco de una mejora con la definición del hierro en la planta. Esto ayuda a que la planta pueda obtener aquellos nutrientes y esas pequeñas escudos o fuerzas para los diferentes cambios climáticos. Espero les haya servido de mucho. Feliz tarde.